Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Y en un país donde cada centavo cuenta, entender exactamente de dónde salen los recursos del Estado es más importante que nunca. ¿Quién paga más impuestos? ¿Cómo se usan esos fondos? ¿Y por qué tantos ciudadanos sienten que no reciben lo que dan? En este episodio de Política Fiscal, ¿de dónde salen los recursos? Nosotros desglosaremos los principales impuestos del Ecuador, su impacto en la sociedad y el verdadero debate detrás de la recaudación, la justicia fiscal. Acompáñenos a descubrirlo. Hola, bienvenidos a Política Fiscal. ¿De dónde salen los recursos? Un espacio donde explicamos de forma clara y directa cómo se financia el Estado en el Ecuador. Soy Valeria Cosme y hoy nos acompaña nuevamente Johan Villafuerte, economista especializado en finanzas públicas, y también Doménica Tovar, docente e investigadora en temas fiscales. Hoy abordaremos una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuáles son los impuestos que realmente sostienen al país? Empecemos. En Ecuador, los ingresos tributarios representan más del 60% del presupuesto general del Estado. De acuerdo al SRI, en 2024 se recaudaron más de 18 mil millones de dólares en impuestos. Los tres más importantes fueron IVA, que representa casi el 40% de la recaudación, el impuesto a la renta un 30% y el impuesto a los consumos especiales alrededor del 7%. Además, el 2025 inició con una reforma tributaria que incrementó el IVA del 12% al 15% como medida temporal para enfrentar el déficit fiscal. Empecemos con lo básico. ¿Qué diferencia hay entre todos estos impuestos que mencionamos? El IVA, el impuesto a la renta y el ICE. Bueno, el IVA es un impuesto directo porque lo pagamos al comprar los productos o servicios. Entonces, esto aquí al fin y al cabo no se calcula sobre nuestros ingresos, sino sobre nuestro consumo en sí. Entonces, si tú terminas comprando arroz, pagas IVA. Si tú compras un celular, terminas pagando IVA. ¿Y el ICE? El ICE es importante. Es un impuesto selectivo. No lo pagamos todos todo el tiempo, sino solo quienes consumen productos como el tabaco, el alcohol, bebidas azucaradas, armas o autos de alta gama. Tiene una función doble: recaudar y desincentivar ciertos consumos. Por eso, a veces se lo conoce como impuesto con propósito. Ahora, pongamos esto en términos simples. Si yo gano el salario básico y gasto la mitad en comida y transporte, ¿cuánto estoy pagando en impuestos? Probablemente estás pagando bastante sin darte cuenta. Entonces, la mayoría de productos incluyen IVA. Si consumes gasolina, cigarrillos o bebidas azucaradas, también estás pagando ICE. Entonces, eso significa que, aunque no declares la renta, estás contribuyendo al Estado todos los días. Entonces, ¿quién carga más con los impuestos en Ecuador? Aquí viene lo complejo. El sistema tributario en Ecuador es regresivo, lo que significa que las personas de menores ingresos terminan pagando proporcionalmente más que las de mayores ingresos. El IVA, al ser el impuesto más importante, lo pagamos todos por igual, pero no todos podemos pagarlo con la misma facilidad. Y eso sería injusto, ¿no? Pues lo es. Por eso se insiste bastante en lo que es fortalecer los impuestos directos, progresivos, como lo que sería el impuesto a la renta, donde quien más gana termina pagando más. Pero en la práctica hay deducciones, exenciones y bueno, pues incluso la evasión. Hablemos de eso. ¿La evasión tributaria es un problema real o solo es un mito? Es un problema muy real. Se estima que Ecuador pierde entre 6 y 7 millones de dólares al año por evasión y elusión fiscal. Eso es más de lo que se gasta en todo el sistema de salud política. A veces es informalidad, otras veces estructuras legales para evitar pagar lo justo. Es una cadena prácticamente que perjudica a todos. ¿Y cómo se puede combatir eso?
Hay varios avances importantes, por ejemplo, el uso de información digital, la facturación electrónica e incluso el uso de inteligencia artificial para llegar a detectar los patrones sospechosos. El SRI ha mejorado mucho, pero también se necesita la voluntad política para sancionar a los grandes evasores. Ahora, mucha gente dice, los impuestos son un robo. ¿Qué le dirían a esas personas? Esa frase refleja una desconfianza profunda. Y es comprensible si ves que pagas impuestos, pero las escuelas no tienen pupitres, los hospitales no tienen medicinas o hay corrupción. Por eso, hablar de política fiscal no es solo hablar de impuestos, sino también de cómo se gasta ese dinero. ¿Hay algún país que sea ejemplo de esto? Pero, por supuesto, por ejemplo, tenemos el caso de Uruguay y Costa Rica. Tienen lo que son sistemas represivos y de mayor cumplimiento en general. Pero el mejor ejemplo no siempre está en la región. Por ejemplo, países nórdicos como Suecia tienen una carga tributaria alta, pero el ciudadano ve el retorno en educación, salud, transporte y seguridad. Al fin y al cabo, la gente no solo paga, sino que sabe por qué paga y confía. De aquí, ¿cómo se puede mejorar esa relación? Con una sola palabra, transparencia. Acceso público a la información fiscal. Rendición de cuentas, también podría ser la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto. Y también educación tributaria, que desde el colegio nosotros entendamos que los impuestos son la base de la vida en la sociedad. Entonces, no es solo que el Estado funcione, sino que la gente sepa cómo funciona. Exactamente. Si nosotros entendemos de dónde sale el dinero del Estado y exigimos que se termine utilizando de buena forma, dejamos de ser simples contribuyentes y pasamos a ser personas, o bueno, pasamos a convertirnos en ciudadanos activos. Hoy aprendimos que los impuestos son más que una carga, son la base para sostener servicios públicos, pero para que funcione deben ser justos y bien administrados. ¿Y tú que nos escuchas, qué opinas sobre el sistema tributario en Ecuador? ¿Te parece justo cómo se distribuye la carga fiscal? Déjanos tu comentario, comparte este episodio y prepárate para el siguiente, donde hablaremos del presupuesto general del Estado, cómo se decide en qué se gasta. Hasta entonces. Bueno, en este podcast aprendimos que los impuestos sostienen al país, pero su impacto depende de cómo se cobran y en qué se utilizan. La clave está en un sistema justo, donde todos aporten según su capacidad y el Estado rinda cuentas claras. Entonces, comprender la política fiscal es el primer paso para exigir un mejor futuro.